Bueno, buenos días. Mi nombre es María Teresa, soy residente de tercer año y el día de hoy vamos a hablar sobre el enfoque del shock en el servicio de urgencias. Este es el contenido de la charla. Vamos a hablar algunas generalidades sobre shock, epidemiología. Es muy importante conocer la fisiopatología para poder entender qué manejos vamos a dar, también la fisiopatología, cómo lo clasificamos, las manifestaciones clínicas generales, cómo haremos el enfoque diagnóstico, las generalidades en el tratamiento y después vamos a hacer, vamos a recalcar algunos aspectos importantes según el tipo de shock, el tratamiento. Vamos a ver un algoritmo y ya las conclusiones. Bueno, en cuanto a las generalidades, el shock es un síndrome clínico complejo que se va a caracterizar por una falla aguda en el sistema cardiovascular para poder suministrar el sustrato adecuado a los tejidos y también una falla en desechar, en eliminar los desechos metabólicos de los tejidos. Este estado de suministro inadecuado de oxígeno a los tejidos va a resultar en un metabolismo anaeróbico, acumulación de lactato y disfunción de órganos diana. Esta utilización deteriorada de los sustratos celulares progresivamente va a llevar a la pérdida de la función celular, generando pues una gran cascada de eventos que si no se intervienen de una forma oportuna, bueno, va a terminar con la muerte del paciente. ¿Por qué es importante que hablemos de shock? Pues porque es una condición que es relativamente común en los servicios de urgencia de los hospitales, tanto de mediana como de alta complejidad, pero realmente su reconocimiento en niños sigue siendo muy problemático. Realmente el reconocimiento temprano del shock, que su diagnóstico es netamente clínico con examen físico de historia clínica, pues podemos cambiar significativamente el pronóstico del paciente. Entonces, tanto el médico general como el pediatra general debe ser capaz de reconocerlo de la forma más temprana posible e igualmente pues intervenirlo de la forma más rápida posible. Bueno, en cuanto a epidemiología, el shock pediátrico pues produce una cantidad significativa, una importante morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Como veremos a lo largo de la charla, el shock más frecuente en pediatría es el hipovolémico, especialmente pues el secundario a gastroenteritis infecciosas. Como sabemos, pues la gastroenteritis es una patología demasiado común en todos los niveles. Se estima que hay alrededor de 5.000 millones de casos cada año y de estos 5.000 millones de casos hay 2 millones de muertes. Estas 2 millones de muertes en niños menores de 5 años y el 98% de estas muertes pues ocurren en países en desarrollo y son muertes pues que fueron potencialmente prevenibles con una intervención médica temprana. Bueno, claramente los pacientes que ingresan a un servicio de urgencias en shock pues tienen una tasa de mortalidad mucho más alta en comparación de los pacientes críticos, pero que no han llegado a shock. La diferencia es del 11.4% versus el 2.6%, entonces realmente es significativo. Y no solo se asocia pues a mayor mortalidad, sino que también la presencia de shock se asocia a peores resultados en una gran variedad de condiciones en el servicio de urgencias. Bueno, entonces es importante que recordemos pues aspectos de la fisiología. Vamos a tener que el suministro de oxígeno a los tejidos va a estar dado por el gasto cardíaco y adicionalmente va a estar dado por el contenido de oxígeno de la sangre. Vamos a ver cada uno de estos elementos en qué consiste. El gasto cardíaco entonces lo definimos como el volumen de flujo sanguíneo por unidad de tiempo, es el producto del volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Los niños pues tienen volúmenes sistólicos relativamente fijos, entonces veremos que ellos van a intentar compensar siempre con frecuencia cardíaca. Por lo tanto, la taquicardia pues va a ser el signo más común de los pacientes con shock. La taquicardia persistente siempre nos tiene que hacer pensar que hay una disminución de la perfusión y que estamos ante un shock compensado, pues es una etapa más temprana. Para recordar, cuando hablamos de índice cardíaco, estamos hablando del mismo gasto cardíaco, pero por superficie corporal total. Bueno, entonces, vamos a hablar de cada uno de los elementos. El volumen sistólico va a estar determinado por 4 elementos. El primero es la precarga, que es la cantidad del llenado
que es la cantidad del llenado del ventrículo al final de la diástole. La segunda es la poscarga, que es la fuerza contra la cual debe trabajar el ventrículo para expulsar la sangre durante la sístole. Esta está directamente relacionada con la resistencia vascular sistémica. El tercer elemento es la contractibilidad, pues, que es la fuerza generada por el ventrículo durante la sístole, y la lusitropía es el grado de relajación del miocardio durante la diástole. En los niños, como ya les había dicho, entonces en comparación con los adultos, el gasto cardíaco va a depender de la frecuencia cardíaca. Aunque pues esto claramente está limitado porque sabemos que los niños, sobre todo los niños menores de 5 años, pues tienen una fibra miocárdica que es inmadura y que no va a tener tal efectividad como la que la tendría un adolescente o un adulto. También es importante en estos elementos que recordemos que el aumento de la poscarga, el aumento de la resistencia vascular sistémica, pues con la vasoconstricción es capaz de mantener la presión de perfusión a pesar de la disminución del gasto cardíaco. Entonces así es como la sangre se desvía a de estructuras periféricas, pues a estructuras centrales y fundamentales para mantener la vida, como lo es el corazón y el sistema nervioso. Entonces esto explica por qué un gran porcentaje de los pacientes que están en shock tienen un shock compensado, entonces realmente van a tener una mala perfusión, pero cuando les tomamos la presión, pues van a tener una presión por encima del percentil 5. Bueno, entonces uno de los determinantes en la función cardíaca es la precarga. Entonces, ¿por qué se va a ver afectada? Se va a ver afectada por el aumento de la presión venosa, que está dado tanto por el aumento de la compliance venosa como el aumento del retorno venoso, que es lo que buscamos manipular con la administración de líquidos. También se va a aumentar con el aumento de la compliance ventricular para permitir pues un mayor llenado, igualmente con el aumento de la inotropía atrial, me permite pues llenar más fácilmente el ventrículo, y se ve disminuido por la disminución de la inotropía ventricular, y pues con la disminución también de la frecuencia cardíaca va a disminuir la precarga porque no se alcanza a llenar. Bueno, entonces, como les dije, la precarga está relacionada con el llenado ventricular justo antes de la contracción del volumen telediastólico. Entonces, el aumento del llenado ventricular va a aumentar el volumen sistólico, y esta relación pues está explicada por la ley de Frank-Starling, que es lo que vemos en las gráficas. Entonces las fibras musculares se contraen más vigorosamente cuando se estiran, siempre y cuando pues no lleguen a un punto en que se estire demasiado. Entonces esto es lo que vemos en la gráfica. En uno de los ejes tenemos el volumen sistólico y en otro tenemos el llenado al final de la diástole. Entonces vemos que va aumentando hasta que ya el ventrículo se sobrellena y ya luego el volumen sistólico vuelve a caer nuevamente. Estas curvas de Frank-Starling y las curvas de distensibilidad ventricular nos van a predecir la respuesta fisiológica al manejo que hacemos con los líquidos, con los inotrópicos, con los vasopresores y vasodilatadores. Esta gráfica nos ilustra, pues nos habla de la poscarga. La poscarga está relacionada con la presión que debe generar el ventrículo para lograr pues, eyectar la sangre hacia la aorta. Entonces la poscarga básicamente es el estrés de la pared ventricular en este punto. Entonces vemos que a medida que aumente la poscarga podemos tener una disminución en la velocidad de contracción, pues es mayor presión la que debe generar para poder eyectar la sangre. Esta poscarga básicamente está dada por la presión a nivel de la aorta. Entonces, la reducción de la presión arterial va a aumentar el volumen sistólico ventricular. La disminución de la poscarga por la vasodilatación me va a generar una disminución del retorno venoso, y esto pues finalmente me va a generar una disminución en la precarga y disminución del volumen sistólico. Entonces, realmente el resultado neto depende de la magnitud, cómo se logre modificar cada uno de estos factores. Bueno, en cuanto a la inotropía ventricular, es la capacidad que tiene el corazón para regular la fuerza de contracción independiente de los cambios de la precarga. Entonces, es la activación independiente de la longitud. En una precarga determinada, el aumento de la inotropía pues va a depender directamente de la fuerza de contracción, y asimismo pues me va a aumentar el volumen sistólico. Entonces, ¿qué la va a aumentar? El aumento de la poscarga, también el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de
liberación de catecolaminas pues, del sistema nervioso simpático. Bueno, entonces aquí vemos los diferentes factores que la afectan. Entonces, si aumento la inotropía, pues me va a aumentar el volumen sistólico, me va a aumentar la fracción de eyección, pero me disminuye la precarga pues es un efecto compensatorio. Si logro disminuir la poscarga, entonces pues se me va a disminuir el tiempo de llenado en los ventrículos. Bueno, el último elemento es el contenido arterial. El contenido arterial de oxígeno va a depender directamente de la concentración de hemoglobina y de la saturación arterial de oxígeno. Tenemos esta fórmula que es 1.36, que es la capacidad que tiene la capacidad que se puede acarrear de oxígeno por molécula de hemoglobina por el porcentaje de hemoglobina por la saturación de oxígeno menos 0.003 por la PO2. Bueno, entonces este gráfico pues nos resume lo que ya hemos hablado y entonces estas van a ser las variables que vamos a intentar manipular con el tratamiento que le demos al paciente en shock. Entonces es por eso que cuando nos enfrentamos a un paciente con shock debemos pensar cómo está cada uno de estos elementos y si son susceptibles o no de modificación y cómo determinar sobre cuál puede influir para mejorar el gasto cardíaco y finalmente pues mejorar el suministro de oxígeno en los tejidos. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, tenemos que el shock entonces es un estado de suministro de oxígeno inadecuado que no logra satisfacer las demandas celulares. Entonces, esto se puede dar por hipoxemia o por disminución de la perfusión. Entonces, vamos a tener una disminución de la DO2, que es el suministro de oxígeno, o de la PO2 celular. Vamos a llegar a una PO2 celular que es crítica, entonces con niveles tan bajos de oxígeno, pues vamos a tener una alteración en el metabolismo aeróbico. Se va a producir un estado de insuficiencia energética aguda, ya no se va a poder producir de la misma forma ATP y pues no se logran satisfacer las demandas metabólicas agudas pues del cuerpo. Entonces, ¿esto qué me genera? Vamos a tener un cambio de vías aeróbicas que son mucho más eficientes a un metabolismo anaeróbico. Entonces, tenemos este metabolismo anaeróbico, pues claramente me aumenta el lactato, me genera acumulación de ADP y de hidrogeniones y pues me disminuye la producción de ATP. Entonces, finalmente, si esto persiste a lo largo del tiempo y no se logra una intervención pues adecuada, vamos a tener una acidosis láctica y una acidosis metabólica. Y a medida que persista la interrupción, la privación de oxígeno, la hipoxia celular me va a conducir a la interrupción de diferentes procesos bioquímicos que son críticos. Esta definición pues es muy lógica, sin embargo no es muy funcional porque claramente en el servicio de urgencias pues en ningún lugar vamos a poder medir ATP. Entonces es por esto que es tan importante la clínica y poder identificar tempranamente cuáles son los signos que puede presentar el paciente. Entonces, ¿cuáles son? A medida que se compromete la perfusión tisular, pues inicialmente estos cambios van a ser reversibles, ya la privación prolongada del oxígeno me va a conducir a una hipoxia celular y vamos a tener diferentes alteraciones. Vamos a tener disfunción de todas las bombas en la membrana celular, vamos a tener edema intracelular, fuga del contenido intracelular en el espacio extracelular y pues una regulación inadecuada del pH intracelular. Todo esto hace que pues, pueda tener muerte celular, finalmente daño a los órganos de Ana, falla multisistémica y la muerte. La mortalidad por shock es menor en los niños cuando se comparan con los adultos. Sin embargo, se ha visto que ha ido pues, en aumento en los últimos años. Bueno, la fisiopatología del shock no solo se va a basar en la disminución del suministro de oxígeno a los tejidos, sino que una parte fundamental es el aumento de la demanda de oxígeno que se puede presentar en muchas patologías y pues llevarme a un shock. Entonces tenemos el suministro global de oxígeno, ya lo habíamos visto, lo representamos como DO2, que es la cantidad total de oxígeno que es entregado a los tejidos por minuto, independiente en condiciones normales de la distribución del flujo sanguíneo. El consumo de oxígeno lo representamos como VO2, es la cantidad total de oxígeno que es eliminado de la sangre debido pues, al metabolismo oxidativo que se da al nivel de los tejidos y es una medida que se da por minuto.
El consumo de oxígeno pues va a variar según el tipo de tejido y también según el tiempo. Entonces, el OR2, el O2R es básicamente la fracción de extracción de oxígeno por parte de los tejidos y como vemos en la diapositiva es una relación entre el consumo y el suministro de oxígeno. La fórmula pues es la saturación arterial de oxígeno menos la saturación venosa de oxígeno sobre la saturación arterial de oxígeno. En condiciones de reposo, entonces hay una distribución, pues hay un mayor suministro de oxígeno, el DO2 es muchísimo mayor que el VO2. Sin embargo, para garantizar las condiciones mínimas, pues deben ser iguales. Bueno, entonces aquí tenemos los valores normales de consumo, el VO2, 2.4 mililitros de oxígeno por kilo por minuto y el DO2, 12. Entonces vemos que el DO2 siempre es mucho mayor. La extracción de oxígeno, básicamente es del 20 al 30% con variaciones según la edad. Y pues básicamente tenemos que el oxígeno que nos extrae hace parte de la saturación venosa mixta. Entonces la saturación venosa central, lo normal es que esté entre 70 y 80. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a interpretar el consumo de oxígeno? Entonces tenemos que es igual al gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno por la hemoglobina por 1.36, que ya habíamos visto que era la constante. Esta fórmula explica la razón de las condiciones que me pueden modificar la saturación venosa de oxígeno, que es la hipoxemia, pues la disminución de la saturación, el aumento del consumo, la disminución del gasto cardíaco y la disminución de la concentración de hemoglobina. En la gráfica de la derecha vemos que la elevación del consumo de oxígeno del VO2 por encima del suministro va a estar asociada pues claramente a la presencia de un metabolismo anaerobio y por lo tanto vemos que aumenta pues exponencialmente el lactato sérico. Bueno, entonces en el choque tenemos, bueno, en condiciones normales ya vimos que tanto el suministro como el consumo de oxígeno son variables independientes. Entonces, en un paciente normal se consume pues, la cantidad de oxígeno que requieren los tejidos independiente de su suministro y también pues independiente de la fracción de extracción de oxígeno. Si la demanda entonces del oxígeno aumenta, pues el suministro debe adaptarse y aumentar. ¿Qué es lo que pasa? Que en los pacientes con shock, independiente de la causa, vamos a tener una disminución en el suministro de oxígeno. Si este es inadecuado, entonces ya el consumo de oxígeno se vuelve una variable dependiente. Inicialmente este consumo de oxígeno pues intenta mantenerse pues extrayendo más oxígeno. Entonces es por esto que la tasa pues, de extracción de oxígeno aumenta y ya no va a ser de 20 a 30, sino que va a ser mucho más. Y si esta entonces aumenta, va a disminuir la saturación venosa central. Entonces, la saturación venosa representa la adecuación de la respuesta del gasto cardíaco a una disminución del contenido arterial de oxígeno. Es una medición del consumo global de oxígeno y lo puedo utilizar para evaluar entonces qué tanto, cómo está el DO2, básicamente. Entonces, ¿qué tenemos? Que tenemos que cuando tenemos un suministro de oxígeno, pues ya en un valor crítico, va a aumentar la extracción de oxígeno, que incluso puede llegar a ser hasta 60, y por eso vamos a tener entonces una saturación venosa pues muy disminuida. Ya en condiciones muy, muy críticas, del 40%. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que una disminución de la saturación venosa central, una disminución de más del 5%, pues ya significa que hay una caída significativa en el DO2 o un aumento muy significativo en la demanda. Bueno, algo muy importante, entonces tenemos a muy grandes rasgos, dos mecanismos fisiopatológicos por los cuales podemos tener un paciente en shock. El primero, pues es el choque cuantitativo, que se da por disminución como tal del suministro de oxígeno. Este se puede dar tanto porque tengamos un flujo disminuido en el shock hipovolémico o en el shock cardiogénico, o porque tengamos una disminución del contenido arterial de oxígeno, que también se puede dar en el shock hemorrágico por pérdida de la hemoglobina, también pues en cualquier proceso respiratorio, ya también en algunos casos de envenenamiento, como lo veremos al final de la charla. La fracción de extracción disminuida, entonces se da porque esto ya es el choque distributivo, entonces se da porque hay anormalidades en la distribución del flujo entre los órganos, secundario pues a que tenemos una alteración en el tono vasomotor.
Entonces es lo que vemos en la sepsis, en el shock anafiláctico y en el shock neurogénico. Entonces, cuando tenemos un paciente en choque, primero se van a producir mecanismos compensatorios para preservar la perfusión tisular. ¿Cuáles son estos mecanismos? Entonces, van a aumentar los niveles de catecolaminas, aumenta el nivel de cortisol, se activa todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, se aumenta la vasopresina y también se aumenta el glucagón. Entonces, esta respuesta, pues, implica pues un mecanismo de defensa a corto plazo. Sin embargo, si los pacientes no se intervienen de forma oportuna, pues estos mecanismos no van a poder mantener la estabilidad hemodinámica en el paciente. Bueno, entonces el choque es un continuo de etapas fisiológicas. Tenemos un evento desencadenante que provoca una alteración sistémica en la perfusión tisular. Después ya tenemos el paciente en shock, va a cursar a lo largo de 3 etapas. La primera es el shock compensado. Aquí por los mecanismos que ya les mencioné, se mantiene la función de los órganos y vamos a mantener una presión que es normal, una presión arterial normal. En el no compensado ya tenemos un paciente hipotenso y vamos a tener compromiso de los diferentes órganos diana. Y si pues ya no se trata, va a progresar a un shock irreversible, que ya básicamente es insuficiencia orgánica múltiple, colapso cardiovascular, paro y muerte. Bueno, entonces hay diferentes mecanismos por los cuales se da cada etapa. En el shock compensado, entonces tenemos la respuesta que ya habíamos visto con el aumento de las catecolaminas, con el aumento también de la corticotropina, que me va a aumentar pues los glucocorticoides, me aumentan la glicemia, y también vamos a tener aumento de toda la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con reabsorción de sodio y pues consecuentemente de agua para lograr mantener un volumen intravascular. Ya, entonces en el shock descompensado estos mecanismos son insuficientes y ya vamos a tener no mecanismos protectores, sino que se van a desencadenar mecanismos de daño. Tenemos entonces activación del complemento y producción de radicales libres que me generan daño endotelial. Una gran liberación de citoquinas proinflamatorias como TNF-alfa y la interleuquina 1 y 6 que me generan alteración microvascular y disfunción miocárdica. Vamos a tener edema intersticial que hace pues que disminuya la fracción de extracción de oxígeno y pues hipoxia tisular. Entonces, secundario a la hipoxia, pues vamos a tener ya afectación de los diferentes órganos diana. En el shock irreversible ya hay un déficit tisular de oxígeno y pues tenemos el síndrome de disfunción orgánica múltiple previo pues a la muerte. Entonces, clínicamente, ¿cómo vamos a ver cada una de las etapas? En el shock compensado, entonces, primero vamos a tener que el paciente está taquicárdico. Va a ser el primer signo de shock en el paciente pediátrico y ya se pueden empezar a hacer evidentes signos de vasoconstricción periférica. Entonces, el paciente puede estar frío, puede tener los pulsos disminuidos o puede estar oligúrico. Ya en el descompensado, entonces los mecanismos compensatorios se ven superados, aparecen ya los signos y síntomas de disfunción orgánica, entonces puede tener alteración del estado de conciencia, puede estar ya anúrico y la presión va a caer de una forma importante. Cuando ya la presión arterial cae, se estima que el paciente ha perdido alrededor de más del 35 al 50% de su volumen intravascular. Ya una vez el paciente desarrolla pues hipotensión, ya es un punto crítico y el paso ya a un shock irreversible pues es una línea muy delgada. Ya en el shock irreversible entonces ya tiene la disfunción orgánica múltiple. Y pues aquí pues obviamente están los peores resultados y la tasa de mortalidad pues es superior al 70%. Bueno, entonces como les he mencionado, el shock pues es una fisiopatología que es compleja y va a variar de forma significativa según cada tipo de shock. Lo vamos a dividir en 4 según los mecanismos fisiopatológicos potenciales. Es importante aclarar que no se excluyen, entonces podemos tener pacientes que tienen shock mixto. Entonces el primero es el hipovolémico, que se va a dar por pues, pérdida del volumen intravascular. También tenemos el shock cardiogénico, que se puede dar por miocardiopatías, miocarditis o arritmias. El shock obstructivo, que lo más común es que se dé por una hemotrasatención, un taponamiento, un tromboembolismo, y también el shock distributivo, que es el de la sepsis, la anafilaxia, y el shock neurogénico. Entonces, los primeros, el hipovolémico, el cardiogénico y el obstructivo, se caracterizan por un bajo gasto
Y veremos más adelante que el shock distributivo puede tener un gasto cardíaco que es normal. Y lo que va a pasar en este es que hay disminución de la resistencia vascular sistémica y también alteración en la extracción de oxígeno. Bueno, entonces, cada uno, esto es lo que nos muestra, es que cada uno de los 4 tipos de shock realmente tiene un mecanismo fisiopatológico primario, pero no es único. Entonces, se pueden compartir ciertas características algunos tipos de shock. Entonces, ¿qué es lo más común que veamos? Que los niños que tienen shock distributivo por sepsis, pues también pueden tener pérdida de volumen intravascular y también pues cursar con un shock hipovolémico. Y también pues la depresión miocárdica generada por la gran liberación de citoquinas proinflamatorias en las sepsis, pues también me puede hacer que tenga un componente cardiogénico. Bueno, entonces es muy importante que identifiquemos cada uno de los tipos de shock, cómo pueden estar alteradas las diferentes variantes hemodinámicas y así, esto es muy fácil porque así me ayuda a orientar la causa. Y si oriento la causa, pues oriento el manejo. Entonces, ¿qué vemos? En los casi todos, el gasto cardíaco va a estar disminuido, a excepción del distributivo, que puede estar aumentado. En el hipovolémico, adicionalmente, vamos a tener pues, claramente una precarga disminuida y como compensación un aumento de la resistencia vascular sistémica. En el distributivo, pues ya habíamos visto que es un mecanismo fisiopatológico, es la disminución de la resistencia vascular sistémica. En el cardiogénico, entonces, tenemos un aumento de la precarga que intenta ser compensadora y un aumento de la resistencia vascular sistémica, pero vamos a tener que el gasto pues está caído. Y en el obstructivo, entonces, la precarga puede estar normal, vamos a tener un aumento de la resistencia vascular sistémica, pero pues el gasto va a estar caído. Entonces, ahorita vamos a hablar como ciertas particularidades de cada uno de los tipos de shock. Bueno, entonces el hipovolémico, como ya les había dicho, es la causa más común de shock en los niños y es una de las principales causas pues, de muerte en el mundo secundaria a la gastroenteritis infecciosa. Vamos a tener una disminución de la precarga por pérdida de líquido intravascular, entonces puede ser lo más común por diarrea, pero también podemos tener una disminución del volumen intravascular por fuga capilar y también pues claramente por hemorragia. Debido a que la precarga es uno de los determinantes en el volumen sistólico, siempre que cae la precarga, pues va a caer el gasto cardíaco. Pero hay otro mecanismo por el cual el shock hipovolémico también se da el shock hipovolémico y es que en el paciente que presenta un shock hemorrágico, pues se va a reducir la capacidad de transporte de oxígeno, porque pues igualmente con la pérdida de sangre está perdiendo de forma significativa hemoglobina. Bueno, entonces la pérdida de volumen intravascular puede darse por pérdidas gastrointestinales, pérdidas renales, pérdidas cutáneas, que básicamente es el gran quemado, y pérdidas intersticiales, que es cualquier patología que produzca un tercer espacio. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que los pacientes que presentan, de esto es lo importante, los pacientes que presentan un síndrome de fuga capilar, pues pueden tener una pérdida de volumen intravascular que es muy, muy importante, pero cuando los vemos son pacientes que se pueden ver edematosos y sobrecargados. Entonces vemos que el espectro, igual dentro del shock hipovolémico, pues puede ser bastante amplio. Y la hemorragia puede ocurrir por trauma o por otras condiciones y esto hace pues que no siempre clínicamente sea evidente, que es lo que pasa con los sangrados gastrointestinales. Bueno, para recordarlo, entonces el shock hipovolémico lo dividimos en 4 etapas. Esto depende del porcentaje de pérdida de volumen que se presente. Esto pues claramente se ha extrapolado del trauma pediátrico. Entonces, el primer grupo es el que ha perdido menos del 15% del volumen sanguíneo total. Aquí pues la frecuencia cardíaca puede estar levemente aumentada o incluso ser normal. En el grupo 2 ya ha perdido el 15 al 30%. Aquí ya hay alteración de los signos vitales, dados básicamente por taquicardia. Podemos tener los pulsos disminuidos y podemos tener alteración del estado de conciencia, pero ansiedad o irritabilidad. La piel puede estar fría o monteada. En el 3, que ya es del 30 al 40%, va a haber un paciente que va a ser taquicárdico, taquipneico. Los pulsos van a estar muy disminuidos, ya la alteración del estado de conciencia va a ser mayor y vamos a tener ya un paciente oligúrico. Y ya pues el más severo es que cuando ha perdido más del 40% del volumen sanguíneo, está muy taquicárdico, va a estar taquipneico
claramente pues va a estar hipotenso, no se van a sentir los pulsos periféricos y los centrales van a estar disminuidos, el compromiso del estado de conciencia va a ser mayor y va a estar pues anúrico. Entonces lo clasificamos por la variable que califiquemos como peor, como sí. Bueno, en el shock distributivo, lo que va a pasar es que el tono vascular periférico normal se va a relajar de forma inapropiada. Por eso es que también se conoce como shock vasodilatador. Entonces tenemos una disminución de la resistencia vascular sistémica con una distribución anormal de flujo sanguíneo dentro de la microcirculación y una perfusión tisular que es inadecuada. Entonces vamos a tener que una hipovolemia funcional, pero como tal no tenemos una pérdida neta pues, de líquidos. Son tres condiciones principales. La primera es la sepsis. Tenemos la sepsis, anafilaxia y la lesión neurológica. En la sepsis se da por una respuesta inflamatoria masiva que junto con la gran liberación de citoquinas y de óxido nítrico pues me va a llevar a vasodilatación periférica. En la anafilaxia, la granulación de mastocitos y de basófilos me va a liberar una serie de mediadores inflamatorios que igualmente me van a generar vasodilatación. Y en el shock neurogénico lo que tenemos es una interrupción de la cadena simpática que me va a generar una vasodilatación parasimpática sin oposición. Bueno, entonces, para hablar cada uno pues, de estas etiologías, pues podría ser una charla completa. Entonces, para hablar ciertos elementos, el shock séptico, entonces, sabemos que la sepsis se va a caracterizar por una desregulación inmunitaria, una inflamación sistémica, alteraciones en la microcirculación y disfunción de órganos diana. Cualquier infección puede progresar a ser una infección grave, hacer toda la activación del sistema inmunitario, la presentación del antígeno a las células presentadoras de antígeno y pues no solo lograr eliminar el microorganismo, sino generar una gran respuesta sistémica que va a ser mucho más grande, que me va a aumentar el estrés oxidativo, me va a generar una pérdida de resistencia vascular. Bueno, ¿qué es importante? Bueno, la sepsis es 10 veces más común en niños y es más común en niños más pequeños. El mayor pico se da en los niños menores de 1 año e igualmente son los que se asocian a una mayor mortalidad. Es por eso que ante un menor de 2 años, si no tenemos una causa clara de por qué está choqueado, pues nuestra primera opción siempre tiene que ser la sepsis. Se encuentra muy comúnmente en el servicio de urgencias y pues me genera una importante morbilidad y mortalidad y pues se estima que es alrededor de los del 10% de los ingresos a UCI y la mortalidad es muy variable dependiendo del lugar donde se trate. Va del 20 al 56%, claramente siendo menor en los sitios de atención superior. Si el paciente consulta inicialmente a un sitio, a un nivel 3 o 4 de atención. Bueno, entonces el shock séptico igualmente es un diagnóstico clínico que vamos a hacer cuando los niños tienen una sospecha de una infección manifestada por hipotermia o hipertermia y signos clínicos de perfusión tisular pues alterada, ya sea alteración del estado mental, alteración en el llenado capilar, en los pulsos o un compromiso de la diuresis. Lo más importante que tengamos en cuenta es que para hacer el diagnóstico de shock séptico pues no requerimos que el paciente esté hipotenso. Hay diferentes elementos que podemos evaluar, que son pues lo que me va a determinar si un paciente está en CIRS o no y que como todo en pediatría pues tiene variaciones según la edad. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no solo variaciones en los signos vitales, sino también en los paraclínicos. Y aquí básicamente me muestra lo que ya les dije, el diferente compromiso que se puede generar a nivel multisistémico por la mala perfusión. Entonces tenemos compromiso cardiovascular, respiratorio, neurológico, hematológico, renal y hepático, que lo podemos medir tanto clínica como clínicamente. Bueno, algo muy importante en la clínica del shock séptico es que siempre pensamos que el paciente choqueado pues va a estar frío, con llenado capilar prolongado y con disminución de los pulsos. Y en sepsis tenemos dos tipos. El shock frío, en el que tenemos una resistencia vascular sistémica alta y precisamente pues por eso entonces va a estar frío, pálido, puede llegar a estar moteado con los pulsos disminuidos y una presión de pulso estrecha, pero también tenemos los pacientes con, pues por la
características de la sepsis con una resistencia vascular sistémica baja, entonces pueden estar eutérmicos y pueden tener, lo más característico son los pulsos saltones y van a tener una presión de pulso amplia. Bueno, en el shock anafiláctico, igual pues ya lo habíamos visto, pero para recordarlo, es una respuesta alérgica aguda que me va a generar la activación sistémica de mastocitos y de basófilos. Entonces, independiente del mecanismo que se dé, ya sea mediado por IgE o no mediado por IgE, se me va a liberar una gran cantidad de histamina, de prostaglandinas, de leucotrienos y del factor activador de plaquetas y de otros elementos que me van a llevar pues a vasodilatación. En esta gráfica pues vemos cuáles son las células efectoras, que son los mastocitos, los basófilos, y pues los diferentes mediadores. Los principales mediadores es la histamina, el factor activador de plaquetas y el cisteínil, el leucotrieno. Entonces, con afectación multisistémica, pero lo que me va a llevar a que esté choqueado, pues pues se produce una gran cantidad, una gran secuencia de eventos que lo que finalmente me llevan es a una ruptura de la barrera endotelial, extravasación del líquido, vasodilatación, disminución del retorno venoso, depresión miocárdica, incluso isquemia miocárdica, y todo esto pues me va a llevar al choque. Y aquí comparte elementos tanto de choque distributivo como de choque cardiogénico. Bueno, y el último distributivo es el shock neurogénico. Entonces lo tenemos por trauma, hay una pérdida repentina del tono autonómico simpático, básicamente por una lesión a nivel de la médula. Tienen los impulsos simpáticos cardíacos se dan a nivel de T1 y T4. Entonces, pues cualquier lesión por encima de T6 pues se considera con alto riesgo de un shock neurogénico. Entonces, perdemos el componente simpático, va a predominar todo parasimpático, entonces se va a vasodilatar y no va a tener pues una oposición. Importante que se puede dar no solo de forma inmediata, sino varios días después del trauma. Bueno, entonces hay una alteración en las conexiones del sistema autónomo para la regulación de la frecuencia cardíaca y de la presión, una alteración tanto en la vía aferente como eferente. Y lo que los va a caracterizar es que son pacientes que son muy hipotensos, pero que no logran tener una respuesta compensadora con taquicardia. Entonces están hipotensos y bradicárdicos. Bueno, el shock cardiogénico puede resultar de una gran variedad de condiciones que deterioran el gasto cardíaco, pues claramente las etiologías son muy diferentes a las de los adultos. En los niños la gran mayoría se debe, pues son secundarios a cardiopatías congénitas, también puede ser por miocardiopatías o miocarditis. Y también pues algunas arritmias al disminuir mucho el gasto cardíaco, pues choquean al paciente. Las diferentes, cómo vamos a caracterizar el paciente, pues va a ser teniendo en cuenta dos variables. El primero es la congestión venosa, que es debido al aumento en las presiones de llenado, y el segundo pues es la hipoperfusión, debido pues a la disminución del gasto cardíaco o contractibilidad miocárdica. Como vimos en la charla de falla cardíaca aguda, pues dependiendo cómo clínicamente se presente el paciente, asimismo pues le daré el tratamiento específico antes de identificar la causa. Bueno, y por último, el shock obstructivo se da por una obstrucción del flujo sanguíneo pulmonar o sistémico, lo que finalmente me lleva a una disminución del gasto cardíaco. Son muchísimas las causas, podemos tener, pues lo más común en el primer mes de vida son las lesiones secundarias a cardiopatías congénitas obstructivas, también podemos tener taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, un tromboembolismo pulmonar masivo, hipertensión pulmonar grave y miocardiopatía hipertrófica. Estas últimas, pues mucho más raras. Bueno, en cuanto al enfoque diagnóstico, el reconocimiento temprano del shock pues, va a ser crucial en el pronóstico del paciente. Los niños, como ya vimos, pues tienen mecanismos compensadores que llegan a ser demasiado efectivos, que hacen que muchas veces las primeras etapas pues, puedan ser pasadas por alto y el paciente estar hipoperfundido, pero pues lucir relativamente estable. Entonces se requiere que todo paciente que ingresa al servicio de urgencias, que tenga una condición crítica o potencialmente crítica, pues tenga una revaloración continua. La historia clínica y el examen físico pues son las herramientas más importantes tanto para determinar la presencia de shock como la causa. Bueno, en cuanto a la historia clínica, pues es muy importante, nos ayuda no solo a clasificar el shock, sino también las posibles etiologías y asimismo pues dirigir la terapia. Vamos a prestar atención en todos los antecedentes del paciente, de cardiopatías, inmunodeficiencias, alergias, traumas o cirugías recientes, el uso de medicamentos o la exposición pues a diferentes factores ambientales.
Debemos entonces conocer cuáles son los factores de riesgo individuales del paciente según la edad y según sus comorbilidades que lo predisponen al shock y no solo a este, sino que a que tenga una mala respuesta pues al tratamiento. Aquí pues es importante que en todos los lactantes siempre vamos a sospechar primero que sea un shock séptico, pues si no tiene factores de riesgo claros. Bueno, esta tabla nos muestra cómo desde la evaluación primaria con el ABCDE pues que conocemos, podemos obtener información muy importante para clasificar el shock y para orientar el manejo, el tratamiento. Bueno, entonces, en el shock hipovolémico, pues dependiendo de la etiología, podemos tener algunas características. Si es por pérdida de líquidos, entonces pues vamos a tener pues todos los signos de deshidratación. Si es por hemorragia, pues va a estar muy pálido. Aparte, pues si tiene sangrado activo evidente, pues ahí tenemos el diagnóstico. Y el del tercer espacio, usualmente son pacientes que se ven muy edematosos y sobrecargados, a pesar de estar hipoperfundidos. En el cardiogénico, entonces, pues todo lo que ya habíamos visto en falla cardíaca, ingurgitación yugular, hepatomegalia, ritmo de galope, soplos, también podemos tener velamiento de los ruidos cardíacos, cianosis central y pues las alteraciones en el ecocardiograma o en el electro. Y como veremos más adelante, parte fundamental del enfoque diagnóstico es la realización del ecocardiograma. El paciente séptico pues va a tener fiebre, pues puede tener alteración de la temperatura, ya sea con fiebre o en etapas un poco más tardías, hipotérmico. Y el anafiláctico, pues lo que ya habíamos visto, las manifestaciones en piel, mucosas, los síntomas respiratorios, digestivos, entre otros. Bueno, entonces, como por lo general los niños logran compensar el choque con taquicardia y con el aumento de la resistencia vascular sistémica. Entonces, la taquicardia siempre va a ser el signo más común y el signo más temprano. La taquicardia persistente en un niño que esté tranquilo y afebril siempre pues debe ser motivo de preocupación para el médico y siempre debe hacer que investigue un poco más. La resistencia vascular sistémica aumentada se va a manifestar como un llenado capilar prolongado y pulsos periféricos disminuidos. Hay varios estudios que muestran que el llenado capilar prolongado realmente es un indicador clínico pues de severidad. Hay un metaanálisis que se hizo con niños menores de 18 años en el que el llenado capilar mayor de 2-3 segundos se asoció a un riesgo de morir que era 4 veces mayor que los niños pues, que tenían un llenado capilar normal al ingreso. Entonces es sensible, pero poco, es específico, pero poco sensible. Hay otro estudio que identificó que el llenado capilar prolongado y la asociado a hipotensión pues tiene una mortalidad que es superior al 40%. Siempre entonces el examen físico es un buen predictor tanto de hipovolemia, de disminución del espacio intravascular, como de niveles elevados de lactato. Bueno, cuando fallan todos los mecanismos compensatorios, entonces el paciente va a estar hipotenso. Hipotensión en pediatría lo definimos como una presión arterial por debajo del percentil 5 para la edad, pero siempre que tengamos un paciente hipotenso, pues vamos a tener signos de perfusión inadecuada a los diferentes órganos diana. Estos signos de hipoperfusión son muy específicos para el desarrollo de disfunción orgánica múltiple, así el paciente pues no está hipotenso. Estos signos pues ya habíamos visto, alteración del estado de conciencia, disminución de la diuresis, acidosis metabólica. Bueno, entonces, la hipotensión menor al percentil 5 la presión, pero pues hay una forma mucho más fácil que podemos hacer en el servicio de urgencias para saber cuándo un paciente está hipotenso. En el primer mes, todo niño menor a 60, con una presión arterial sistólica menor a 60, de un mes al año, menor de 70, y entre el año y los 10 años, lo que vamos a utilizar es una presión arterial sistólica que sea menor al resultado de 70 más 2 veces la edad. Y ya en mayores de 10 años, pues como los adolescentes y adultos, menor a 90. Bueno, en cuanto las... se ha visto entonces que los parámetros fisiológicos, los signos clínicos de shock, pues son los mejores predictores para establecer el riesgo de mortalidad y el estado de gravedad del paciente. Un índice muy importante es el índice de choque, que se define como la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistémica. Es una buena medida que se puede realizar en cualquier servicio de urgencias y no es invasiva y nos permite evaluar de forma objetiva el grado de estabilidad hemodinámica. Entonces, el índice de choque se considera que es una variable fisiológica integral, ya que combina dos signos vitales. Los signos vitales, pues vistos de forma aislada, pueden tener muchas limitaciones,
En un estado crítico, entonces sabemos que la presión arterial, el paciente puede ya haber perdido el 40% del volumen intravascular y tener una presión arterial normal, y pues la frecuencia cardíaca solita también se puede modificar por muchas cosas. Entonces, el índice de choque va a reflejar tanto una disfunción vascular como miocárdica, se correlaciona directamente con los índices de perfusión en órganos diana, con la saturación de oxígeno a nivel de la vena cava y también con niveles de lactato. Y también se ha identificado que es un buen marcador para establecer la respuesta a fluidos que tiene el paciente. Los valores normales, entonces, en los niños pequeños, de 0.8 a 1.2 y los adolescentes de 0.5 a 0.7. Bueno, entonces, entre más elevado, pues hay varios estudios que han buscado determinar cuál es la diferencia según los diferentes valores de índice de shock al ingreso y durante las primeras horas de hospitalización. Entonces, el índice de shock alterado durante las primeras 24 horas se asocia a una mayor mortalidad que aquellos niños que las primeras 48 horas de hospitalización pues tienen un índice normal. Esto surgió en el contexto del shock hipovolémico traumático, pero se ha evidenciado pues que tiene una buena reproducibilidad en otros pacientes, en otros tipos de choque, como el choque séptico. Entonces se asocia a que el paciente en trauma pues tenga lesiones más graves, tenga mayor probabilidad de requerir transfusión, de requerir UCI, estancias prolongadas más rápidas, mayor número de días en ventilación, mayores secuelas a largo plazo, mayor neuromorbilidad y también pues claramente mayor mortalidad. Hay otros puntajes que se han hecho, entonces el primero es la puntuación de riesgo de mortalidad pediátrica, básicamente evalúa taquicardia, taquipnea, la PAFI, la glucosa y el bicarbonato. Si están alterados, pues se asocia a una mayor mortalidad. Y el otro, que es la puntuación de disfunción orgánica logística pediátrica, evalúa la hipotensión y la alteración en el Glasgow. También es muy importante, pues se han hecho otros estudios en que se ha visto que el valor de creatinina, la alteración de la creatinina y la prolongación de los tiempos de forma independiente también se asocia a una mayor mortalidad, logran predecir mayor mortalidad. Bueno, en cuanto a las ayudas diagnósticas, pues el diagnóstico es clínico, realmente no necesita una buena prueba diagnóstica para empezar el tratamiento. ¿Qué es lo que me va a volver la perfusión sistémica? Pues los gases y el lactato. Entonces, pues siempre tomarlos al ingreso. ¿Qué otros estudios puedo tomar? Pues una bioquímica completa, función renal, función hepática. Si sospecho un shock séptico, pues claramente los lactantes, los cultivos y pues ahorita que tenemos disponibilidad de pruebas PCR para identificación de diferentes microorganismos, pues también. Y claramente pues el electrocardiograma. En cuanto a las imágenes, pues siempre una radiografía, un ecocardiograma, también puedo hacer no solo el eco, sino también con Doppler. Y algo muy importante es el EcoFast, pues en la cama del paciente. Hay una estrategia que se llama la POCUS, que es el ecocardiograma en el punto de atención, que básicamente busca que el pediatra general, pues el médico general o el pediatra general sea capaz de hacer un ecocardiograma no para evaluar toda la estructura del corazón, sino para lograr evaluar dos parámetros. El primero es establecer cómo se está contrayendo el corazón y el segundo es determinar el llenado ventricular. Esto es muy útil, como vemos en la gráfica, para clasificar el choque. Entonces, sabemos que el gasto cardíaco pues únicamente va a estar normal o elevado en el shock distributivo. Entonces aquí vamos a tener pues un eco normal. Si tenemos un gasto cardíaco bajo, vamos a evaluar entonces cómo está la precarga. Esta va a estar baja, pues el llenado ventricular, vamos a tener disminución del llenado ventricular en el shock hipovolémico. En el obstructivo, pues va a ser variable, depende directamente de la causa, así dependerán los hallazgos en el ecocardiograma. Y en el cardiogénico vamos a tener una precarga elevada, entonces vamos a tener que... en el eco vamos a tener disminución de la contractibilidad, pero un ventrículo que logra llenarse. Bueno, ya para finalizar, en el tratamiento, entonces la reversión temprana del shock se asocia pues claramente a mejores resultados, tanto la mortalidad como la neuromorbilidad aumentan en orden ascendente. Si el paciente solo está taquicárdico o si está hipotenso pero tiene llenado capilar normal, llenado capilar prolongado sin hipotensión y finalmente pues el que tiene mayor mortalidad es el que tiene el llenado capilar prolongado y aparte pues está hipotenso. La reversión de estos signos pues reduce la mortalidad en más del 50%. Por cada hora que transcurre el paciente con estos signos clínicos alterados, aumenta el doble la mortalidad. Entonces, pues, es muy importante.
Bueno, el objetivo del tratamiento en todos los pacientes con choque será optimizar y hacer un balance entre la entrega y el consumo de oxígeno. Tenemos 4 etapas. El primero, pues, es básicamente las medidas salvadoras de vida, que es lograr tener una presión aceptable. El otro es la optimización, entonces busco mejorar la entrega de oxígeno, disminuir pues las demandas para disminuir el consumo de oxígeno. La estabilización, donde ya busques minimizar las complicaciones, y ya el desescalamiento, que básicamente si el paciente llegó a tener soporte vasoactivo y todo, irlo retirando, y pues si le di muchos líquidos ya lograr un balance negativo. Bueno, es un manejo multidisciplinario, obviamente va a estar individualizado según el tipo de choque y según la causa subyacente. En común tienen varias cosas, pues las medidas generales que ya las vamos a ver, la reanimación hídrica, la terapia inotrópica vasoactiva, algunos casos pues antibióticos, esteroide y pues obviamente para todos el manejo de la vía aérea. Entonces, que no solo es ver qué hacer, sino cómo vamos a guiar la terapia. Entonces, ¿qué vamos a buscar cuando estamos manejando un paciente en shock en el servicio de urgencias? Entonces, estos parámetros son los parámetros clínicos por los cuales vamos a guiar nuestra terapia. Esto se extrapola de surviving sepsis, pero realmente se ha extrapolado para otros tipos de shock. Entonces, ¿qué buscamos? Tener un llenado capilar menor de 2 segundos, una presión arterial normal para la edad, buenos pulsos, extremidades calientes, una diuresis mayor a 11 kHz y pues un paciente sin alteración del estado de conciencia. El índice de choque pues no aparece en surviving sepsis, pero también es uno de nuestros factores que va a guiar la terapia. A medida que se logra aumentar el volumen sistólico, pues vamos a tener que la frecuencia cardíaca disminuirá, la presión aumentará, entonces el índice de choque disminuirá. Bueno, hay otros criterios para la valoración también de los pacientes en choque. Estos ya son, también están dados por surviving sepsis. El primero es la saturación venosa central, debe estar más de 70, como vimos que era fisiológico. Una presión de perfusión, que es la presión arterial media menos la presión venosa central, que sea 55 más 1.5 por la edad. Y el índice cardíaco, que como vimos es el gasto cardíaco por la superficie corporal total, entre 3.3 y 6. Como vemos, pues cuando tienen este valor de 3.3 o 6, pues mejoran significativamente los resultados pues, a corto y a mediano plazo. Los pacientes que no están choqueados, pues con tener un índice cardíaco de 2, pues están bien, es suficiente. Bueno, en las recomendaciones de Surviving Sepsis para adultos está como uno de los objetivos lograr una normalización de los niveles de lactato sérico. Esto pues se ha extrapolado a pediatría. Sabemos que el lactato por la fisiopatología que vimos pues es un marcador clave de hipoperfusión tisular y su normalización debe ser un objetivo clave en la reanimación. Sin embargo, varios estudios pediátricos han demostrado que pueden haber niveles elevados de lactato en otras condiciones y que aparte no hay un único valor de lactato estandarizado en la población pediátrica. Entonces, pues esto hace que no estén las recomendaciones de todas las guías. Sin embargo, como vemos, sobre todo el seguimiento en el tiempo, pues es un elemento muy importante cuando estamos manejando un paciente choqueado. Bueno, en cuanto a la monitorización invasiva, pues no se hace en el servicio de urgencias. Lo que debemos hacer en el servicio de urgencias es reconocer tempranamente el shock y estar valorando al paciente constantemente. No solo al ingreso, sino cada vez que se haga alguna medida terapéutica, debemos evaluar pues cuál fue la respuesta al mismo. ¿Qué vamos a considerar en el servicio de urgencias? Pues las medidas, no solo la monitorización cardiorrespiratoria no invasiva, sino la tendencia de los niveles de lactato y el uso del ecocardiograma pues en el punto de atención del paciente. En cuanto a esto del eco, si vemos que el paciente ha aumentado su volumen sistólico del 10 al 15%, pues es un paciente que está respondiendo adecuadamente a la terapia. ¿Cuáles son las medidas generales? Dar oxígeno, tener adecuado acceso venoso, restaurar el volumen intravascular y desde el inicio, pues resolver la causa que llevó al paciente al choque. Entonces, dado que el choque es un problema en el suministro de oxígeno, todos los niños choqueados deben recibir oxígeno a alto flujo. Entonces, bueno, ya veremos cómo lo vamos a hacer. Debemos monitorizar al paciente, colocar accesos intravenosos, iniciar la reanimación hídrica desde el ingreso, verificar el nivel de glucosa y corregir la hipoglicemia,
Solamente lo hacemos con paso de bolos de dextrosa al 10% de 5 a 10 cc por kilo o con cualquier solución dextrosada, pero dando de 0,5 gramos a 1 gramo por kilo. Verificar el nivel de calcio en sangre y corregir la hipocalcemia. Bueno, debemos también evaluar la diuresis. En cuanto a la medición de presión arterial, pues las guías siempre hablan que en algunos pacientes se puede medir de forma invasiva, pero esto no se hace en el servicio de urgencia, se hace en UCI cuando se prevé que el paciente pues va a requerir un soporte hemodinámico por tiempo prolongado, lo que justifique pues la colocación de una línea arterial. Y el central, pues los accesos centrales no se usan en las etapas iniciales del shock, se puede utilizar en los pacientes que preveo que lo van a necesitar pues por un tiempo importante. En pediatría lo que buscamos es tener dos accesos venosos, pueden ser yugulares externos que funcionan muy bien, y si el paciente tiene un volumen intravascular pues tan deprimido que no me permite la colocación del acceso aquí, pues por sus características anatómicas la colocación de una vía intraósea pues no solo es fácil sino que también es efectiva. Entonces esta es una medida que podamos utilizar. Bueno, en cuanto al manejo de la vía aérea, el control de la vía aérea y el soporte ventilatorio pues va a ser fundamental en todos los pacientes. Buscamos aumentar el suministro de oxígeno. Inicialmente en el servicio de urgencias vamos a intentar administrar una FIO2 pues, lo más elevado posible, que se logra con un sistema Venturi o con una máscara de no reinhalación, que aunque no me da una FIO2 del 100%, pues sí me da una FIO2 elevada. Debo considerar, pues no todos los niños choqueados se intuban, lo debo considerar cuando el paciente pues persiste con una inestabilidad hemodinámica. Y siempre, ¿cómo lo vamos a valorar? Pues con la saturación y también pues si tengo la posibilidad de la medición de la presión venosa, de la saturación venosa central. Bueno, entonces, en cuanto a la intubación, lo hago para asegurar una vía aérea ante inestabilidad, para reducir el consumo de oxígeno y desviar el gasto cardíaco a otros órganos vitales. Cuando en un paciente crítico, se estima que alrededor del 40% del gasto cardíaco pues, puede ir al sistema respiratorio, porque es un paciente pues, que seguramente está en franca dificultad respiratoria, entonces aumenta de forma significativa el consumo por este sistema, pues que se puede reducir de forma significativa al intubar. Y también me ayuda a disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo y mejorar el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta cuando vayamos a intubar a un niño? Que un niño que tiene una función cardíaca disminuida, pues el aumento de la presión intratorácica por la ventilación mecánica, pues sí me reduce la poscarga del ventrículo izquierdo y me mejora el gasto, pero si no he repletado el volumen intravascular de forma adecuada, pues esta presión positiva va a hacer que el efecto en la disminución del retorno venoso que se genera por la presión positiva, pues sea aún mayor y me exacerbe más la hipotensión. Entonces, pues siempre, no se intuba a todos los niños, siempre hay que evaluar varios aspectos. Si la voy a intubar, entonces la etiología del shock pues, es muy importante a la hora de elegir los medicamentos. Se ha demostrado que el etomidato facilita la intubación en los niños pequeños, en los lactantes y en los niños, sin afectar de forma significativa las diferentes variables hemodinámicas. Sin embargo, no lo podemos utilizar en pacientes sépticos debido a que es un supresor suprarrenal. En niños entonces que tienen una sepsis, pues entonces vamos a utilizar otros medicamentos porque el etomidato siempre se asocia con una mayor mortalidad, tanto en estudios como en adultos como en niños. La ketamina, entonces, tiene un perfil hemodinámico que es favorable, que no genera supresión suprarrenal y va a ser la opción en estos niños. Bueno, en cuanto a la reanimación hídrica agresiva es el pilar de tratamiento en la mayoría de casos de shock. Entonces, se van a iniciar los líquidos desde que el paciente llega al servicio de urgencias. El objetivo de la administración de líquidos es optimizar la precarga y así pues aumentar el gasto cardíaco y aumentar el suministro de oxígeno. Entonces, siempre inicio cristaloides. Debo pensar cuáles casos requieren transfusión temprana, ya sea los pacientes con shock hipovolémico hemorrágico por trauma o que están severamente anémicos, y el volumen va a variar, entonces según la causa del shock y también las comorbilidades. En nuestro medio es muy importante los pacientes desnutridos, pues que obviamente no van a tolerar volúmenes muy elevados de líquidos. Entonces, ¿cuánto voy a administrar? Inicialmente bolos de 20 cc por kilo, cada uno durante 10 a 20 minutos y según pues repetir según sea necesario. La reanimación en shock hipovolémico o en sepsis suele requerir de 40 a 60 cc,
muy pocas veces, pues va a requerir volúmenes adicionales. ¿Por qué? Porque se supone que si el paciente ya con 40, 60 cc por kilo que ha administrado no responde, pues debo estar pensando en otras medidas y no seguir administrando líquidos. En los recién nacidos o niños que tengan sospecha de shock cardiogénico, entonces utilizo bolos más pequeños de 10 cc por kilo. Lo importante es que siempre que administre un bolo, inmediatamente revalore al paciente, no solo para ver si fue efectivo, sino para buscar signos de sobrecarga, como hepatomegalia, la presencia de un S3 o de estertores. Bueno, la utilización de la ecografía es una ayuda, si está disponible, porque si me aumenta el volumen sistólico del 10 al 15%, entonces ya sé que sí está respondiendo a líquidos. Y puedo esperar que el paciente pues evolucione de forma adecuada sin necesitar otras medidas. Y bueno, entonces, ¿qué líquidos? Pues se han hecho muchos estudios, sobre todo en adultos, comparando las diferencias entre administrar cristaloides versus coloides, y lo que se ha visto de forma, pues lo que se ha visto en la mayoría de estudios es que la elección deben ser los cristaloides. Realmente los coloides no generan un beneficio adicional y pueden ser, pues son más costosos. Bueno, entonces se prefieren los cristaloides debido a que son seguros, efectivos, tienen bajo costo y pues están disponibles en cualquier lugar. Obviamente hay circunstancias especiales donde voy a preferir los coloides o donde puedo incluso para repletar el volumen intravascular elegir la transfusión. Bueno, el shock refractario a fluidos, entonces lo considero cuando tengo persistencia del shock después de la administración suficiente de líquidos para lograr una presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio, o un paciente que sigue choqueado y ya tiene evidencia de signos de sobrecarga de líquidos. No debo llegar a administrar grandes volúmenes, 200 cc por kilo, para considerar que un paciente pues no responde a líquidos. Entonces, cuando tenemos un paciente que no responde a líquidos, nuestra opción debe ser la utilización temprana de vasoactivos e inotrópicos. Los inotrópicos aumentan la contractibilidad cardíaca y los vasopresores pues, me generan vasoconstricción y así aumentan la resistencia vascular sistémica. Hay algunos medicamentos pues, que encajan en ambas categorías. Cuando el paciente tiene un shock entonces refractario a líquidos, debo intentar administrarlo lo más rápido posible. La instauración temprana me disminuye de forma significativa la mortalidad y se pueden iniciar por una vía periférica, pues lo más central posible, como un acceso yugular, y no requiere UCI para iniciar. Entonces se ha visto en muchos estudios que el inicio temprano, incluso en hospitales de periferia, pues disminuye la mortalidad del paciente y disminuye también los días de estancia hospitalaria que después el paciente va a requerir. Bueno, entonces la administración de medicamentos pues, inotrópicos y vasoactivos, su objetivo es restaurar la presión de perfusión y aumentar el gasto cardíaco, así mejorar el suministro de oxígeno y mejorar pues, la fracción de extracción de oxígeno. Como vemos en la gráfica, entonces hay dos grandes mecanismos por medio de los cuales funcionan los inotrópicos. El primero es el aumento del AMP cíclico, ya sea por medio de los beta-1 agonistas como la epinefrina, la dopamina y dobutamina, o por los inhibidores de la fosfodiesterasa como el milrinone. El objetivo del aumento del AMP cíclico es liberar e ingresar pues, mayor calcio al citosol. Y el segundo mecanismo es la sensibilización al calcio como el levosimendan. Bueno, la elección sobre qué medicación utilizar pues va a depender del cuadro clínico, de cómo estén las diferentes variables hemodinámicas del paciente y de la etiología subyacente. Entonces, con los inotrópicos busco aumentar la contractibilidad y el gasto cardíaco, básicamente. Se logra, como ya les dije, por el aumento del AMP cíclico. Bueno, en cuanto a los inodilatadores, están los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, que básicamente lo que hacen es que inhiben la hidrólisis de la AMP cíclico. Entonces, pues el principal de ellos es el milrinone. No solo tienen su efecto, no solo tienen efecto ellos solitos, sino que también logran potenciar la actividad de otros inotrópicos. Entonces, pues usualmente se utilizan en combinación porque vuelve tanto a la epinefrina como a la norepinefrina pues un inotrópico más efectivo. En cuanto al levosimendan, es otro inodilatador. Su mecanismo de acción es que sensibiliza la unión del calcio en el complejo actina-tropomiosina, aumenta la contractibilidad, pero también hiperpolariza los canales de potasio, entonces genera vasodilatación. Bueno,
Los vasodilatadores, entonces los utilizamos para reducir la resistencia vascular pulmonar o sistémica y también pues para mejorar el gasto cardíaco. Tenemos varios, tenemos el nitroprusiato y la nitroglicerina y pues el óxido nítrico inhalado, cada uno con sus propiedades, también cada uno con efectos, con diferencia en sus efectos según las dosis. En esta tabla se resumen todos los medicamentos vasoactivos, inotrópicos e incluso vasodilatadores que tenemos disponibles, cuál es su sitio de acción, cuáles son los efectos que tienen en las diferentes variables hemodinámicas y pues cuáles son sus usos según los diferentes tipos de shock. El objetivo entonces es utilizar la dosis más baja pues, del inotrópico y pues irla titulando hasta que se logre pues, la reversión del choque. Ya cuando he utilizado el 50% o más de la dosis de un inotrópico, pues ya debo pensar que debo administrar otro. Bueno, en cuanto a los esteroides, ¿por qué se consideran los esteroides en shock? Pues hay dos razones. El primero es el paciente en shock que pues va a presentar agotamiento de los receptores adrenérgicos, entonces la administración de esteroides pues hace que se puedan expresar más. Y también los pacientes sépticos pues cursan con una insuficiencia suprarrenal transitoria. Bueno, la evidencia de los esteroides en el shock, especialmente en el shock séptico, es limitada y muestra resultados contradictorios. Sin embargo, pues todavía los utilizamos. En algunos estudios se ha visto que no hay diferencias en la mortalidad, ni en los días de vasoactivos, ni duración de la estancia en UCI. Bueno, ¿cuándo los indicaría? Entonces, en el shock resistente a catecolaminas, el paciente que tiene ya dosis altas de vasoactivos y pues sigue choqueado, se dan en dosis de estrés y en los pacientes críticos que tienen ya una insuficiencia suprarrenal conocida o sospechada. Entonces, ¿cuáles son los que yo sospecho? Uso de esteroides en los últimos 6 meses, anomalías hipofisiarias o suprarrenales conocidas, o pues el paciente con sepsis con púrpura fulminante. Entonces, en estos pacientes debo prever que no van a responder tan adecuadamente a los vasoactivos e iniciar esteroides de forma temprana. Se da una dosis de estrés de 50 a 100 miligramos metro cuadrado día. Bueno, en cuanto a la transfusión, en general, en los pacientes choqueados, pues no se recomienda de rutina. Cuando estaría indicado en el paciente por shock hipovolémico hemorrágico, esto pues como se ha estudiado ampliamente en trauma, como vimos en la exposición de esta semana, o en los pacientes con anemia severa, porque pues necesito mejorar el transportador de oxígeno para que salgan del choque. Se ha visto entonces que tener una hemoglobina por encima de 10 mejora los resultados en los pacientes sépticos, ya sea por un sepsis o por shock cardiogénico. Bueno, entonces, ¿qué volumen vamos a transfundir? Pues esto obviamente varía según cada paciente, según el tipo de shock y la etiología subsiguiente. Básicamente, aquí vemos como las dosis más generales, pero como veremos más adelante, en trauma pueden ser incluso mayores. Estas nos muestran entonces la fórmula de cuánto deberíamos transfundir en teoría y también cuánto cuánto debo esperar que aumente la hemoglobina. Bueno, otras medidas que ya son medidas ya de tercera línea es el azul de metileno. Este se ha utilizado en el shock vasodilatador, sobre todo en adultos. Se ha extrapolado su utilización en sepsis severa refractaria y en anafilaxia refractaria. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues es un inhibidor del óxido nítrico sintasa y de la guanilato ciclasa. Entonces, básicamente su acción la tiene a partir de la alteración en la disminución pues, del óxido nítrico. Se ha utilizado en adultos en cirugía cardiovascular. Si se utiliza una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo durante 20 a 60 minutos. Hay un aumento, entonces logra aumentar la presión arterial y disminuye la dosis del soporte vasoactivo e inotrópico que tiene el paciente. Sin embargo, pues no hay evidencia suficiente para recomendarlo de rutina, tampoco hay evidencia suficiente que asegure su seguridad en pediatría. No se puede administrar en pacientes con hipertensión pulmonar o con un SRA. Bueno, en cuanto a ECMO, la circulación por membrana extracorpórea pues, es una medida salvadora de vidas, sino podría estar indicada en pacientes con cardiopatía congénita que presenten síndrome de bajo gasto, choque cardiogénico refractario y choque séptico refractario. El problema pues, es que no está disponible en muchos lugares y tampoco hay gran experiencia en pediatría fuera de la cirugía cardiovascular.
Bueno, entonces ahorita vamos a puntualizar ciertos aspectos en cada uno de los tipos de shock, ya para terminar. Entonces, en el shock hipovolémico, como vemos, las medidas más exitosas se dan en el ámbito prehospitalario. Entonces, se ha visto que el paciente que se interviene antes de llegar al hospital, ya sea en un primer nivel o por el personal de atención prehospitalaria, pues tiene una menor mortalidad, menor estancia en UCI y menor neuromorbilidad. Bueno, hacemos todas las medidas que ya vimos. La diferencia con estos pacientes es que es muy importante corregir la hipovolemia con sangre. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Evitamos o corregimos la hipotermia. Si tengo que intentar detener el sangrado, si estoy por fuera, algo muy importante aquí es que la reanimación con líquidos, aunque es importante, pues no se puede dar sin ninguna restricción. Debo intentar minimizar las infusiones a lo mínimo que necesite pues el paciente, porque pues lo que el paciente ha perdido es sangre, entonces idealmente pues lo tengo que reemplazar por sangre. Debo garantizar un protocolo de transfusión masiva, entonces idealmente pues es un paciente que debe trasladarse a un lugar donde tenga banco de sangre. Debo evitar los retrasos en la hemostasia quirúrgica, endoscópica o angiográfica, pues según el trauma que tenga el paciente, minimizar los desequilibrios en las transfusiones de plasma, plaquetas y glóbulos rojos. Debo obtener pues medidas funcionales de la coagulación para guiar también la terapia con transfusión y administrar complementos farmacológicos de manera selectiva para revertir igual cualquier medicamento anticoagulante que probablemente el paciente pueda haber recibido por fuera y pues para abortar la coagulopatía persistente. Entonces, el objetivo pues es hacer reemplazo con volumen sanguíneo total, entonces idealmente en un paciente con un shock hipovolémico hemorrágico pues importante, entonces se debe transfundir sangre completa, entonces glóbulos rojos, plasma y plaquetas. En la primera gráfica vemos la cantidad de componente como tal que hay en cada unidad versus lo que tienen aditivos. Entonces, ¿qué vemos? Que si nos ponemos a transfundir por cada elemento sanguíneo, pues probablemente lo que el mayor porcentaje que se le esté transfundiendo sean anticoagulantes y aditivos, versus si transfundimos sangre completa. Bueno, bueno, entonces, ¿cuándo debo considerar administrar sangre en el paciente? Pues si es un shock hipovolémico hemorrágico, lo más temprano posible. Si ya ha recibido más de 40 cc por kilo, pues ya debo haber activado un protocolo de transfusión. Realmente, como vimos en la exposición de esta semana, se ha estudiado mucho diferentes esquemas en que se puede transfundir, la gran mayoría en estudios de adultos y en pediatría, pues no hay una gran evidencia que nos diga de forma absoluta cómo debe ser la transfusión. Lo que utilizamos es en mayores de 30 kilos en trauma, una relación 1-1-1 a una dosis de 10 a 15 cc por kilo, menores de 30, pues basado en el peso con una proporción de 30-20-20, para un total de 70 cc por kilo. El crioprecipitado, entonces, cuando tengo evidencia de un fibrinógeno muy consumido o que persista sangrando después de que ya he administrado los otros hemoderivados. Bueno, realmente el manejo del choque séptico pues requiere una exposición completa. Esto es para que recordemos lo que habíamos hablado en las clases de sepsis, de la importancia del manejo oportuno y temprano, que, que incluso es fundamental el manejo en los primeros, desde que el paciente llega a los primeros 5 minutos, pues ya no solo lo tengo que haber evaluado, sino que tengo que haber iniciado la reanimación hídrica, igualmente pues los boles, la cantidad y la frecuencia que ya habíamos visto. A los 15 minutos ya debo pensar si mi paciente es refractario o no a líquidos para el inicio de soporte vasoactivo oportuno. En sepsis, lo primero que vamos a administrar pues es epinefrina, que igual es un vasoactivo que está disponible en periferia. Y pues irlo aumentando según la respuesta. Bueno, dependiendo si tengo las características que ya habíamos visto de shock frío o caliente, pues podría en el shock caliente preferir la norepinefrina. Ya a la primera hora de manejo, que muchas veces se va por fuera, yo tengo que haber establecido si el paciente es resistente, si tengo un shock refractario a catecolaminas. Y aquí, pues lo que ya habíamos visto, la administración del esteroide. Ya según cómo se vayan comportando las diferentes variantes hemodinámicas del paciente y también para clínicas, pues voy a ir ajustando el manejo inotrópico y vasoactivo, utilizando pues alguno de los otros inotrópicos vasoactivos y dependiendo de las características del paciente, considerar inodilatadores.
Algo muy importante en el shock séptico pues es el inicio temprano de antibiótico. Desde el ingreso tengo que tratar la causa. En la primera hora el paciente ya debe tener instaurado antibiótico de amplio espectro. Si puedo tomar cultivos, pues tomo al menos 2 hemocultivos y urocultivo también. Si no, pues igual inicio el antibiótico. Este no se debe retrasar por ninguna causa. Para elegir el antibiótico, entonces tengo en cuenta las características propias del paciente, los factores de riesgo que tenga individuales según sus comorbilidades, el uso reciente de antibióticos, si tienen algún estado de inmunosupresión, alergias y pues claramente según la fuente de infección que sospeche. Y tener en cuenta la resistencia local a los antibióticos. Bueno, en cuanto al soporte hemodinámico, como ya vimos, la epinefrina es la primera línea. Puedo adicionar vasopresina o norepinefrina si no alcanzo las metas. Y el esteroide, pues ya considero que es un paciente con un shock refractario a catecolaminas en la dosis pues, que ya habíamos visto. En cuanto al shock neurogénico, lo primero es inmovilización de la columna cervical, el soporte ventilatorio. Es un paciente que aunque pueda que esté respirando en cualquier momento pueda tener falla ventilatoria y la reanimación hídrica. Si no responde, muy tempranamente debo administrar inotrópicos. Y como ya vimos que está bradicárdico, entonces pues en ellos sí se justificaría el uso de atropina. Bueno, en cuanto al shock anafiláctico, ya lo habíamos visto, para recordarles que el manejo fundamental es la epinefrina, inicialmente dosis intramusculares a 0.01 miligramos por kilo, cada 5 a 15 minutos. Si no hay respuesta, la indicación entonces sería la infusión con epinefrina, que ya habíamos visto cómo se ha preparado, la dosis de 0.1 a 1 microgramo kilo minuto. Bueno, y también tener en cuenta las terapias adyuvantes, que en el caso del paciente que no responda, pues podría mejorar la respuesta al paciente, sin embargo, nunca reemplazan la epinefrina. En el shock anafiláctico ya refractario, entonces utilizar el uso de vasopresores. Idealmente debería utilizar vasopresina porque debo pensar que este paciente ya tiene una desensibilización o saturación pues, de los receptores adrenérgicos, entonces debería buscar un mecanismo, un vasoactivo que actúe por otro mecanismo. Este es el algoritmo de anafilaxia, pues para que lo tengan en cuenta con lo que ya les dije. En cuanto al shock cardiogénico, tiene como 4 pilares. El primero pues es disminuir las demandas de oxígeno, mejorar la contractibilidad pues del ventrículo, corregir las arritmias. En los neonatos pues es muy frecuente que se pueda dar por cardiopatías ductus dependiente, entonces aquí estarían indicadas las prostaglandinas, optimizar la precarga, mejorar la contractibilidad y reducir la poscarga. El soporte mecánico pues en pacientes ya refractarios y pues sí, y las asistencias, los dispositivos de asistencia ventricular como terapia puente. En estos pacientes la diferencia es que debo hacer una reanimación hídrica pues un poco más limitada, bolos de 5 a 10 cc por kilo, y en ellos pues se indican los vasoactivos e inotrópicos de forma mucho más temprana. En cuanto al shock distributivo, pues obviamente va a depender de la etiología del paciente. Si tengo cardiopatías congénitas con obstrucción de salida del ventrículo izquierdo, lo que debo hacer es mantener el ductus, entonces prostaglandina. El neumotórax a tensión, pues la descompresión por aguja o el paso pues del tubo, el taponamiento, la pericardiocentesis, y el TEP, pues si está en el periodo de ventana, trombolíticos, aunque sabemos que en pediatría pues no tienen suficiente evidencia, y la anticoagulación. Hay otro tipo de shock, que es el shock disociativo, que se da en el caso de las intoxicaciones. Entonces tenemos la intoxicación por monóxido de carbono, que la hemoglobina no libera el oxígeno, entonces conduce a hipoxia tisular y acidosis láctica. Aquí el tratamiento pues es el oxígeno, damos una FIO2 del 100% por máscara de no reinhalación, y en casos refractarios o de tener pues, disponibilidad, el oxígeno hiperbárico. También tenemos la metamoglobinemia, que tenemos un aumento pues, de la misma que me lleva a la oxidación de la hemoglobina ferrosa a férrica. Esta sabemos que puede ser adquirida o hereditaria. Entonces esta hemoglobina pues no va a transportar de forma eficiente el oxígeno, me lleva a hipoxia y acidosis. El manejo pues se ha estudiado el azul de metileno, y también el otro manejo es el oxígeno hiperbárico. Bueno, este es para ya finalizar el algoritmo según los diferentes tipos de choque para que tengamos en cuenta. Entonces, primero, cuando llega el paciente, vamos a evaluar los diferentes signos de shock que puede tener, y desde el ingreso, según la historia clínica y el examen físico, pues determinar la etiología subyacente, porque esto pues me orienta sobre el tipo de shock. Y según el tipo de shock, pues hay medicamentos, hay tratamientos que son
pues muy propios de eso. Entonces, en el shock hemorrágico, pues la transfusión, los protocolos de transfusión masiva. En el obstructivo, dependiendo de la causa. En el neurogénico, eh, el inicio pues muy rápido de vasopresores y la estabilización quirúrgica. En el hipovolémico, pues claramente los líquidos que ya lo vamos a ver. En el séptico, aparte de lo que ya vimos, los antibióticos. En el anafiláctico, la epinefrina. En el cardiogénico, pues entonces también dependiendo de la causa, haciendo énfasis en los neonatos, que siempre pues nuestra principal etiología, a diferencia de los niños más grandes, va a ser las cardiopatías congénitas obstructivas. Bueno, y ya los otros, pues que son un poco más raros. Como medida general, entonces siempre el ABCD, el oxígeno, los accesos, el examen físico e historia clínica completa. Vamos a iniciar la reanimación hídrica con bolos de 20 cc por kilo. Con la meta que darlos cada 10 a 20 minutos. En los primeros 30 minutos al menos debo haber pasado 60 cc por kilo. 10 cc por kilo en los neonatos y en los pacientes con sospecha o antecedente de cardiopatías congénitas o de choque cardiogénico. Si es refractario a fluidos, entonces veo cómo están sus características. Si es un perfil caliente, entonces inicio norepinefrina. Si es frío, epinefrina. Si sigue en shock, entonces administro esteroides. Considero que es un shock resistente a catecolaminas. Ahí no les había dicho, pero idealmente antes de administrar el esteroide debo haber tomado un cortisol. Y si sigue en shock, entonces pues no solo ajustar la terapia vasoactiva, sino ya considerar que requiere otras medidas como ECMO. Bueno, y como conclusiones, entonces los hallazgos en la historia clínica y el examen físico pues es lo más importante para el reconocimiento temprano del shock y para su clasificación. La hipotensión pues ya es un hallazgo tardío y ominoso en el paciente pediátrico. Realmente el tratamiento oportuno va a mejorar de forma significativa la morbilidad del paciente, así al principio no sepamos cuál sea la etiología. La reanimación rápida con líquidos pues es la primera línea para la gran mayoría de formas de shock y la epinefrina pues suele ser el vasopresor preferido en shock, pues al menos el inicial. Y ya, gracias. Muy bien, María Teresa. Excelente su revisión. Un poco extensa dado la complejidad y la importancia del tema y lo bien detallado cada uno de ellos, los diferentes tipos de shock, una profundización muy importante en la fisiopatología, que es uno de los énfasis que como docente siempre les invito a que hagan. De mi parte, llenada del tiempo, no tengo ningún otro comentario, excepto felicitarla por su rotación y por sus excelentes presentaciones, María Teresa. Muchas No sé, el gracias. doctor Carlos, si tiene algún comentario. Sí, no, igualmente, excelente. Bueno, esta semana que revisé la exposición, pues sí me pareció un poco larga, pero de nuevo, pues ya viendo el contenido, es excelente la revisión, ameritada ese tiempo y si no hay nada más que decir. Muy buena su rotación, María Teresa. Gracias, doctor. Felicitaciones y feliz día. Hablamos luego, me llama por favor, más tardecito cuando tenga tiempo. Gracias. Vale, doctor. Perfecto. Chao.